A todos los oyentes de I99. Muy bien. Ahí está la dura. Ahí está la dura. Véngase, ya le van a descansar un ratito, ya llegó Luis. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te ha ido? Te vi largamente en un medio televisivo, te vi en Ecuavisa, conversando de algunos temas. Hoy no vamos a preguntarte las mismas cosas como siempre, vamos a hablar de algunas cosas. Ayer en la tarde yo llamé a la Corte Constitucional, la Corte Lerda. La Corte Lerda, y lo digo en primera vez como crítica, porque no entiendo qué hace la Corte abriendo procedimientos y demorándose 22 días en llevar adelante los proyectos económicos que tiene por obligación constitucional tramitar para que el Ecuador siga mejorando y siga el Ecuador siendo, y el gobierno con ellos, dándoles paso para que el Ecuador siga adelante y no se quede estancado. ¿Cuál es tu pensar, cuál es tu opinión al respecto, Enrico Carlos? Yo soy un defensor irrestricto de la institucionalidad. Aquí, en estos micrófonos, he defendido la separación de poderes y cómo la Corte Constitucional se puede convertir en un baluarte del Estado de Derecho. He dicho asimismo que considero que son personas de bien, honestas y profesionales. Igual yo. No me voy a desdecir a estas alturas del partido. Pero sí tengo lento, que, con la claridad y frontalidad que me caracteriza, decir que hoy, más que nunca, con la Constitución y la ley en la mano, sí tienen que ponerse del lado, no del gobierno, sino del lado de los ciudadanos. Estamos en un momento histórico del país. Estamos viviendo la consecuencia de la decisión presidencial de disolver a la Asamblea Nacional y que existan elecciones anticipadas. Durante ese periodo corto de tiempo, la Corte Constitucional tiene que hacer un contrapeso jurídico, no un contrapeso al desarrollo económico. Son dos cosas absolutamente distintas. La Carta Magna señala que el presidente puede emitir decretos decreto ley con el visto bueno de la Corte en materia económica urgente. No en cualquier materia, no en materia penal, no en materia de derechos democráticos, no, en materia económica. Y yo considero que en materia económica el pueblo ecuatoriano vive una permanente urgencia. Y esa calificación la da el primer mandatario. Esa es una de sus atribuciones, esa es una de sus facultades. Saludo que existan ejercicios de transparencia, que la mayor cantidad de ecuatorianos puedan participar en este tipo de situaciones. Pero señores, aquí no nos engañemos. Tú lo has señalado con mucha propiedad. Llevamos el día 22. Y lo que debe hacer la Corte es que decir, si uno de esos artículos, de esos decretos ley, contraviene, se contrapone, es violatorio a la Constitución, que lo señale. Pero necesitamos esas normas ya, entre las cuales está una en materia tributaria que permitirá a grandes sectores de la clase media ecuatoriana en relación de dependencia, tanto pública como privada, que tengan una mejora de sus ingresos mediante la vía de que puedan deducir más por concepto del impuesto a renta. Así que es momento de ponerse, no a favor del gobierno, reitero, sino a favor de los ecuatorianos en este momento histórico que tenemos. Queda claro lo de la Corte Constitucional. Ojalá tengamos respuestas lo antes posible y tengamos con ello posibilidades reales de avanzar. Te escuché que había un proyecto muy interesante de mercado de valores, cosas que son fundamentales para el Ecuador para poder avanzar. Exactamente. Hay algunos otros temas que podemos tratar. Uno puede ser un decreto ley justamente para fomentar e incentivar el mercado de valores. Tenemos otro de responsabilidad y transparencia fiscal, entre muchos otros. Pero tenemos que tener asimismo muy claro cuáles son los parámetros. En derecho público no caben las analogías, ¿ya? Sin embargo, tiene que haber una mínima referencia. En materia parlamentaria se presenta uno a la vez. Y el plazo máximo para su tratamiento, so pena de entrar por ministerio de la ley, es decir, de forma automática, al haber transcurrido el tiempo y no haber sido debatido y aprobado, es de 30 días. Nosotros, el primer día, es decir, a los segundos de haber emitido el decreto de disolución parlamentaria, enviamos, esto es decir, a las 7 de la mañana del día 17 de mayo, el proyecto de decreto ley en materia económica tributaria. Yo creo que no había plazo, pero suponiendo
que hubiera el plazo, asimilándolo, más allá que no cabe, a la Asamblea, son 30 días. Estamos en el día 22. Y encima, con la cantaleta de querer justificar el carácter económico urgente. Esa calificación solo la da el presidente de la República. Sin embargo, igual se ha acudido a las audiencias, se ha justificado, se ha motivado esa categorización. Así que espero que esto salga ya rápido para ir a los otros proyectos de decreto ley que creemos que son importantes y que van en esta línea, en esta senda que se está trazada de reactivación económica. Me he hecho acordar con la palabra la cantaleta del doctor Héctor Solórzano Constantina, quien Dios tenga en su gloria, que era un gran penalista. De ahí se la escuché varias sí, veces. Señor, él la tenía y la usaba siempre. Henry, hablando de otras cosas, el gobierno tiene una elección a portas. Hay una elección, el presidente con renunciamiento, porque no todo el mundo puede entender que el presidente al decretar la muerte cruzada hace un acto de renunciamiento a casi 2 años de mandato presidencial y lo hace renunciando en toda la lid que debe renunciar, ¿no? Con todas las peras, digamos, como dicen los venezolanos. Y te quedan 6 meses de gobierno y tienes mucho que hacer en este tiempo, sobre todo por las cosas que están pasando, Esmeralda, los decretos, en fin. Ayer Daniel Noboa Sin me decía que una de las cosas que nunca entendió es que hay 12 leyes aprobadas y solamente hay uno de los 2 reglamentos que se han expedido por parte del Ejecutivo. Y me dice, miren, no fuimos solo nosotros, también es el Ejecutivo. Entonces, como te conozco y conozco la impronta que le pones al tema, sería interesante llevar adelante estos otros reglamentos. Ya salió el del uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, en los otros reglamentos para que podamos avanzar con ellos y no exista esto de que hicimos 12, han aprobado 1, faltan 11, mi querido Henry. Como concepto jurídico tengamos claro que para la aplicación de la ley no hace falta el reglamento, como principio jurídico. El reglamento lo que hace es instrumentar el detalle de la normativa legal. Así que igual las leyes tienen eficacia desde ese instante. Parte del tema de la gobernanza y de gestión de gobierno justamente es acelerar esos procesos para que no haya ningún pretexto de los que puedan considerar que a falta de reglamento no se pueda aplicar la ley, que no es el caso. Ha citado un muy buen ejemplo, el del reglamento a la ley de uso progresivo de la fuerza, donde están varios detalles, por ejemplo, acerca del desarrollo, ya con el punto y el coma, porque el principio está en la ley de la intervención de la fuerza pública, entiéndase Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en enfrentamiento con la delincuencia y cuál es el tratamiento que se va a tener. Solo como una anécdota, porque esto no debe ser una discusión solamente de abogados. En lo que va el año, en el transcurso del año, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la ley, base a esos parámetros, ha dado de baja a criminales y a terroristas. No hay un solo proceso contra los policías y los militares, lo cual es correcto. Correctísimo. Porque significa que la ley está del lado del interés general y de quienes están llamados a proteger la vida y los bienes de los ecuatorianos. Eso por citar un ejemplo. Pero recojo el tema, se está trabajando con la Secretaría Jurídica, esa es parte de mi labor. Ese es parte de mi efecto de coordinación para que la nave marche, para que la nave llegue completamente a puerto y llegue bien. Eso es gestión de gobierno y es eso estamos enfocados. Henry Cucalón, en estos meses que te quedan, sobre todo con el tema, bueno, vamos a hablar de Esmeralda después, con el tema, políticamente se te arreglaron muchas cosas, porque ya no tienes que estar peleando con la Asamblea, la gente está muy feliz, muy holgada y muy tranquila de esos. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene el ministro de Gobierno y el Gobierno Nacional en estos 5 o 6 meses que le quedan? Tengamos los preceptos definidos. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Sí, señor. Y se necesita un ejecutivo y se necesita un parlamento. Cuidado, también caemos en los cantos de sirena de que estas situaciones son permanentes. No. Siempre tiene que existir un contrapeso democrático de la Asamblea. Este es un momento de transición, un momento de excepción, debidamente amparado en la misma Constitución, por una crisis política que al día de hoy, y la historia sí lo reconocerá, todo el mundo sabe que tiene nombre y apellido. ¿Quiénes la provocaron y quiénes tensaron la cuerda?
Dios mediante, en muy poco tiempo habrá una nueva Asamblea Nacional elegida por el pueblo ecuatoriano y un nuevo gobierno nacional. 2. ¿Cuáles son los nuevos desafíos una vez que no hay el Parlamento? Entre otros están los que no creen que se pueden convertir en asambleas sin ser asambleístas, no solamente en la parte jurídica, sino con las mismas mañas y con las mismas soquetadas. Ese por un tema. Eso va a tener siempre una respuesta del gobierno. Al final de cuentas, lo que al ciudadano le interesa es que todos mancomunadamente y coordinadamente trabajen para el interés general. Con las diferencias, sí, las diferencias son sanas en democracia, no le veo ningún problema. Eso sí, pero con un mismo norte. Ahí usted ve casos, por ejemplo, como el Consejo de la Judicatura, cuyo titular, hombre de muy pocas luces, por decirlo menos, está justamente en contravía a lo que estamos señalando. Están en el franco proceso de desinstitucionalización, sí, que uno de sus óbices era la presidencia de la República, ahora es la fiscal general, mañana será el procurador general. Eso no le interesa al país. Y bueno, como parte de mi rol es tratar de que esas cosas no tengan éxito para ellos, que son los que buscan la impunidad, que son los que buscan satisfacer protervos intereses de sus verdaderos dueños. Así que hay muchas cosas, entre otras cosas positivas. Hay un gobierno, hay un proceso electoral en ciernes. Históricamente, ustedes son gente que sabe esto, el maestro Ramiro, normalmente el ministro de gobierno da un soporte, no de intervención, porque el Consejo Nacional Electoral es independiente, es autónomo, pero lo que nosotros nos interesa es que haya paz, que haya tranquilidad, que haya estabilidad, que haya todo un proceso democrático del pueblo ecuatoriano pueda sufragar. Parte de mi trabajo es que haya eso, claro, que haya una transición democrática en orden. Esa es parte de mi trabajo. Esa es definitivamente la impronta, que haya una transición democrática en orden, que se garantice el resultado y el proceso electoral, que es lo que quieren los ecuatorianos, que sus votos se respeten y que gane el que tiene que ganar. La pureza, el sufragio, los principios de libertad electoral, entre tantas otras cosas que permanentemente hay que trabajar. Ramiro Cepeda, sigue luego Jaime Velázquez. Enrique, y buenos días. Luisa Delgadillo ya está con nosotros. Hola, qué gusto, Eduardo, y a todos en el panel. Buenos días. Henry, tú has definido, y es lo que yo vengo sosteniendo, que la disolución de la Asamblea fue un acto constitucional, pero no es democrático, porque es una salida antidemocrática del equilibrio de los poderes. Exacto. El ministro de Por Gobierno... eso es de excepción. Claro, por eso es de excepción. Coincidimos en el tema, coincidimos también que la Corte no es colegislador, sino un contrapeso. Correcto. Que tiene que solo ver la forma constitucional y no el fondo de conveniencia, porque justamente no tiene facultades para eso, ni el conocimiento para eso. Me allano a cada palabra, así es. Y tercer punto, ya que el presidente tomó la decisión de no postularse, lo cual yo también vine sosteniendo en estos micrófonos que era lo más sano, y siendo tú el ministro de la política, habiendo decidido el gobierno, mejor dicho, el partido de gobierno, no tener candidatos ni a presidente ni a legisladores, ¿cuál es la función del ministro de gobierno en la política cuando ya el gobierno no tiene asamblea, tiene una corte, tiene un proceso electoral que por ahí vería el trabajo del ministro de gobierno, pero el arte de la política en sí, que es gobernar y seguir gobernando, ¿cuál va a ser tu trabajo? Porque el Estado y el gobierno van más allá de los partidos y las personas. Y la gestión de gobierno, que es a favor del interés general, va mucho más allá de lo que se puede circunscribir como el interés electoral o el interés personal de lo que son materia de elecciones. El gobierno tiene que seguir funcionando. Y parte de la labor de un ministro en esta cartera es hacer que las cosas funcionen, que las cosas marchen, que mejore la administración pública, articular, coordinar y decidir políticas públicas en base al interés general. Por eso es que con el presidente de la República, en absoluta concordancia, no queríamos y no queremos que nada nos distraiga en nuestra materia de gobernanza en esta situación. Comprendo que puede ser un poco raro, más con la política latinoamericana y ecuatoriana, caudillista, de vincular al partido, a la persona con el gobierno y con el Estado. Nosotros deliberadamente en este proceso de transición lo queremos separar. Y creo que fue una medida absolutamente coherente. Hubiera sido inentendible como un presidente de la República que decreta esta figura de excepción, que no es la regla, y por eso tiene muy poco tiempo, coadyuva en la ingobernabilidad.
después la misma persona que decide no participar electoralmente, no aceptar una postulación, para no fraccionar, sino para entrar de frente, exactamente, la macro tendencia que supere inclusive ribetes ideológicos, porque lo que mueve al mundo, y lo hemos conversado aquí durante mucho tiempo, es el debate entre los valores democráticos y los valores autocráticos, por así decir. Entonces, mal podría él presentarse, o nosotros, como tesis gubernamental, más allá de temas partidistas, presentar una alternativa, pero sí queremos coadyuvar en esa línea. Así que creo, errores incluidos, que guarda consecuencias, guarda coherencia esa postura. Así que el trabajo, bien, mi querido maestro, siempre va a existir. A eso iba, el trabajo para que y cuando... seguir tratando de tener cualquier figura de carácter conspirativa, valga la aclaración. Ya, estamos hablando del ministro de Gobierno. Rudyard Kipling, en su famoso If, dice, o el sí, dice, no persistas en reconstruir tu vida con herramientas gastadas. Tú quemaste las barcas del partido que te cobijó en el pasado y hoy estás haciendo ejercicio en un gobierno que tiene un partido que decidió dinamitarse por una implosión para reconstruirse, porque ese es el discurso del presidente. ¿Estás más cerca, creo? Tengo muchísimas coincidencias con la postura de la bancada oficialista. Tengo también algunos puntos de vista. Lo importante es que aquí estamos para sumar. Y en los actuales momentos, mi estimado Ramiro, yo tengo que velar más que por un partido, al cual respeto, tengo que velar por el interés de todos, sin cálculo alguno. Gobernar va más allá de circunstancias, de coyunturas electorales, de conveniencias que puedan existir. Es un bien supremo muchísimo mayor. Aboguetedor por señas. ¿Va a haber cambios en el gabinete? Aunque es una decisión del Ejecutivo. Puede ser. Pero muchos esperábamos que luego de que el presidente se liberó de ese lastre que es la Asamblea Nacional, que no vamos a entrar a ponerle más calificativos de todos los que ya la Real Academia le ha endilgado, esperábamos también unos cambios, unos movimientos en el gabinete. No se descartan, no se descartan. En todo caso, tú más que nadie sabes que nosotros, me incluyo, somos fusibles. Podemos en cualquier momento dar un paso al costado, es una relación de confianza y puede venir mejores personas a desarrollar de mejor manera estas posiciones. Y guardando la línea de lo que decíamos hace un minuto, ojalá que podamos seguir aportando. Después de que termine el gobierno, en pocos meses, habrá que hacer una reconstitución de muchas cosas en la parte ya política, el accionar político. Yo estoy absolutamente abierto a eso. Así que una cosa es la gestión de gobierno, otra cosa es la gestión política. Recordemos que hacia el año 2025 hay elecciones que serán convocadas a mediados del año 2024. Así que nosotros vamos a tener una posición, ojalá que yo pueda sumar, no solamente al partido que usted acaba de mencionar, creo, sino también alimentar en nuevas posiciones, una gran convergencia. Y ese creo que va a ser mi aporte, con la experiencia que tengo, más lo que estoy asumiendo ahora como ministro de gobierno, en favor de todos. Mire que soy reiterativo, mi querido Ramiro, en separar el interés general del Estado y del gobierno de las coyunturas y los intereses electorales que son coyunturales, ¿no? El ministro de gobierno es un claro ejemplo de lo que es saber y saber hacer, porque hay que se sientan muchos que solo saben en el diagnóstico y a la hora de hacer nadan en una piscina sin agua. Jaime Velázquez, estás en plataforma porque según instrucciones del director usted continúa con la entrevista. Sí, señor, muchas gracias, mi querido Ramiro. Mi querido Henry, un abrazo. Velázquez continúa con la entrevista, ministro. Gracias. Henry, un abrazo a la distancia. La verdad es que mirándote y escuchándote lo que se viene a la mente en estos momentos, tal vez es un momento de reflexión y análisis, para no cometer el mismo error en el futuro. ¿Qué podrías decirnos después de este largo trajinar de 2 años de este gobierno y en los últimos que has estado tú? ¿Qué puedes decir que se falló? ¿En qué no se concretó justamente lo que se quería al inicio, digamos? En la forma, más al principio, en la forma en que cómo se, no informaba, cómo se comunicaba de las cosas. Y yo voy a poner un ejemplo. Esa fue una narrativa, y recuerda, mi estimado amigo, que yo hasta hace poco tiempo estaba aquí sentado con ustedes. Sí. Hubo una narrativa muy fuerte, que a lo mejor no hubo la estrategia adecuada para confrontarlo, del que no se hacía nada. Y eso llegó a impregnarse como una idea a fuerza. No hay nada.
No hay una sola obra. Y habían muchas cosas, a lo mejor dispersas, de que no fueron asimiladas correctamente, políticamente hablando. La gestión era buena, pero señores, esto no deja de ser político. Toda la administración es pública, pero es política. Tiene que tener un mensaje. Yo le pongo un ejemplo. El día de ayer, vamos a Guaranda, vamos a la entrega de la Escuela Fiscal Ángel Polibio Chávez. Ya quisieran las mejores escuelas particulares del ECOR tener la infraestructura que se inauguró ayer a favor de los niños y niñas de la ciudad de Guaranda, de primera calidad. Varios millones de dólares invertidos para 3.000 estudiantes de una escuela pública. Bueno, esa fue la número 17. Ha habido 16 restantes en varios puntos de la patria. La última se inauguró a principios de año en la ciudad de Quevedo. Pero la narrativa es que no había una sola obra, ni una. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tratando de comunicar, y creo que se está haciendo mejor, y que con fuerza, con firmeza y con vehemencia cada ministro de Estado defienda lo que hay que hacer y que sepa la ciudadanía qué se está recibiendo, cuáles son los aportes, dónde se está trabajando, con errores incluidos, por supuesto, y con falencias. Y nunca será un proceso completo, será un proceso inacabado, en permanente construcción. Ni una sola obra, nunca dijeron que se ven entregados. Pueden ser muchas más. 4.000 soluciones habitacionales totalmente gratuitas, es decir, 100% subsidiadas por el Estado, inclusive con equipamiento interno. Pero no, era ni una sola cosa. Y también a lo mejor un tema de dispersión, en lo cual yo he estado trabajando, aunque es positivo. En los días previos a la disolución de la muerte cruzada, días previos porque fueron días calientes, como yo llamo, señores, a estos que se creen conservacionistas, ambientalistas, pero le metieron mano al tema. El Ecuador hizo el canje de deuda más alto de la historia. No hay analogía alguna con carácter inédito. Más de $1.000 millones que se ahorró el Ecuador, pero no lo veamos como una cifra. Son $1.000 millones más que sirven para desarrollo, para educación, para seguridad, para justicia, para salud, con canje por respeto al medio ambiente y conservación, lo que no había hecho nadie. Creo que es un tema que solo lo está manejando cierto círculo rojo de la opinión pública. Nosotros tenemos que ir más allá y que el pueblo y los ciudadanos sepan cuál es la conveniencia de ese acto histórico. Y al día siguiente, la suscripción del Tratado de Libre Comercio con China, tramitado, negociado y aprobado en tiempo récord, 9 meses, con todo lo que eso va a significar en empleo, en inversión, en comercio, y que nosotros vamos a estar en China porque China ya está acá, valga la aclaración. Entonces, le pongo varios ejemplos, mire, económicos, de obras sociales, etcétera, para decir que de una u otra manera, a lo mejor ahora que tenemos mucho mayor espacio para la gestión gubernamental, podamos no solamente hacerlo, sino comunicarla, como creo que se está haciendo, de mejor manera y vencer esa narrativa de pacotilla que decían que no era absolutamente nada. ¿Existieron, a tu entender, errores políticos o no en el gobierno nacional? Mira, en todos lados hay errores políticos. Solo los absolutistas, los que se las creen absolutamente todos, los autoritarios y los autócratas creen que son enviados de Dios y diseñados de forma perfecta. Claro que ha habido errores, pues, y de todo tipo. Le estoy contando unos cuantos, pero al mismo tiempo estoy diciendo cuál es la solución. Yo mismo soy producto de una nueva realidad en el gobierno, pues. Mi ingreso es producto de una nueva realidad, pues. Si no, a lo mejor no hubiera ingresado nunca, a aportar. Y yo también me he equivocado. ¿Me explico? Pero hay esa finalidad, hay esa convicción de querer hacerlo mejor de forma honesta, que eso es importante, de forma honesta y, señores, trabajando sin cálculo alguno. ¿Ya? Así que muchas cosas se pueden mejorar. Hubieron cuestiones de carácter política. Mire, esto fue una situación compleja y, maestro, yo estuve aquí al lado tuyo. Sí, el gobierno en mayo del 2021 entró con varios problemas debido al cómo fue su elección. Dentro del cambio de la segunda vuelta y la conjura, que fue permanente por 4 vías, algunas maquilladas constitucionalmente, de cómo de darle baja a un gobierno de la República, ¿no? Entonces, claro que ha habido crisis, si no, no hubiéramos llegado a esta situación. Pero también ha sido un cúmulo de aciertos que ahora hay que saber comunicarlos y, en el buen sentido de la palabra, venderlos mejor. Perfecto, Jaime. Muy bien, vamos, sigue, gracias, Jaime. Enrique San Martín y luego Luis Salgadillo, por favor, adelante. Henry, extra micrófono usted comentaba, a pesar de que Ramiro Cepeda lo ha dicho insistentemente,
Pero también hay otros quienes señalan que la Corte Constitucional es un ente co-legislador. Yo difiero con ese criterio. Es un contrapeso de carácter constitucional para evitar que en este momento de excepcionalidad un gobierno no tenga una contraparte. Podría verse hasta como una dictadura, lo cual no lo es. Y es en materia constitucional. Es decir, no tienen una materia deliberativa. Voy a poner un ejemplo. Yo propongo un artículo donde dice A, ellos no pueden proponerme nada ni A ni B. Tienen que decirme si A se ajusta y se sujeta a la Constitución y pare de contar. No tiene la capacidad deliberativa, contraargumentativa que sí tienen, tuve yo como legislador de la República, de que si me envían un proyecto penal, por poner un ejemplo, no es el caso, donde ponen X pena, yo tengo el derecho en el debate a probar si es más o menos. Ellos no lo tienen, por si acaso. Pero considero que es necesario, porque si no, imagínense, durante X tiempo, 5 meses, 6 meses, no existiera un control, en este caso, de los guardianes de la Constitución por parte de la Corte. Pues una cosa es ser guardianes y otra cosa es entorpecer un tema que, como hemos conversado aquí, la urgencia económica es diaria. En países como el Ecuador, en nuestro querido Ecuador, la urgencia económica es diaria y esa facultad la tiene el presidente de la República. Lo veo, Henry, en el tema político. A mí me llama la atención que creo no participe con binomio presidencial cuando Esteban Bernal aquí, donde tú te sientas, dijo que iban a pasar incluso de movimiento a partido. Y tampoco van con representación en temas asambleístas. Pero sí tengo yo un lado del diablito y el ángel que el diablito me dice, pero de pronto Henry Cucalón sí participará en el 2025 por ese mismo movimiento que ahora no va con presidente y tampoco para asambleísta. Lo que conversamos, ¿no? Cómo uno analiza lo que le conviene al país cuando uno está en la nave del Estado y lo que es una precisión de conveniencia de carácter electoral. La decisión del presidente de la República de no presentarse como candidato y en consecuencia tampoco alguien de su línea política fue absolutamente coordinada y respaldada por quien le está hablando. Absolutamente. ¿Ya? Comprendo más que nadie los intereses partidistas y los respaldo, pero como gobierno esa era la mejor decisión. Entre otras cosas, porque hay que ser coherente con el discurso. Si estamos invocando a una unidad, no va a ser que con tus prácticas vayas a dinamitar esa unidad, solo para poner en tu currículum que fuiste candidato presidencial y a lo mejor sacar por ahí X cantidad de diputados o como otros que en esta última legislatura pusieron un diputado que fue uno de los mayores causantes de la crisis institucional. ¿Ya? Por citar un ejemplo, a eso solo les conviene pues meter a diputados para llamarlos por teléfono, para que le den orden, no porque le interese la legislación o el futuro del país. Esa es la posición al día de hoy. Que en el año 2025, tanto el partido Creo como alguna fuerza democrática, como todos, van a querer también participar y proponer candidatos, pero por supuesto me parece lo más legítimo y para eso hay que estar preparados. Para eso hay que construir una propuesta con las experiencias que se han tenido. No entrar al arreo. La democracia no es un asunto de arrebato. No, es un asunto de convicción, del por qué yo me presento. No porque llegué a un capricho, cogí un WhatsApp, me vi con mi papá y mi mamá y decido yo sin que nadie lo haya solicitado ser candidato a presidente de la República. La candidatura a la presidencia es la consecuencia. Es casi el fin de una serie de posiciones de vida que uno las va teniendo. No es que cuando tú eres candidato recién la gente y ustedes, los comunicadores, se van a enterar lo que es lo que uno piensa, pues señores. Sí. Esto no es un juego de niños. La responsabilidad de los intereses del país se sobrepone a cualquiera de estas figuras. Señores, esto en el fondo es un acto en que uno debe sobreponer la racionalidad ante la vanidad. Y esa es nuestra posición. Y si usted me dice que para el año 2025 yo pudiera aportar desde esa o cualquier otra posición, ahí estaré. Ya he dado muestras de aquello, como cuando los agoreros del desastre decían en febrero que por qué se tomaba esta decisión y yo por la democracia puse un pie adelante y dije, aquí estoy para afrontar esos problemas. No tengas la menor duda que no me temblará absolutamente nada para volver a decidir eso mismo. Racionalidad sobre banalidad. Continúa Luisa Gracias, Eduardo. Ministro, de mi parte, buenos días también, bienvenido.
Buenos días. Hace pocos días, Diario Primicias daba cuenta de una entrevista que había sido otorgada por el expresidente Rafael Correa a Diario El País. Y en esa entrevista él señalaba que en el escenario de que la Revolución Ciudadana gane esta elección transitoria, propondría o iría inmediatamente a convocar a una constituyente para hacer cambios sustanciales a la Constitución. Y el principal, o aquel que me llamó más la atención, es de volver a la reelección indefinida. En ese contexto, usted, que es un hombre que sabe de política, quisiera conocer su opinión de si es conveniente o no para los intereses del Ecuador entero volver al tema de la reelección indefinida. ¿Cuál es su comentario y opinión? Del balbuceo del expresidente Correa se deduce que a él solo le interesa su propio interés, no los intereses del país. No solamente ha dicho eso, porque como esta constitución, entre comillas, algunos la catalogan en su parte orgánica como profundamente estatista, el único cambio que le interesa es ver su propio pellejo, volver a foja cero, porque una nueva constituyente produce una nueva constitución con relación que todo pasa a cero, en el sentido que él ya puede volver a ser candidato, que suena más potable que tratar de presentar una reforma parcial a la actual constitución que tendría que pasar por la Asamblea Nacional y finalmente por referéndum. Es decir, a él lo que le interesa es ser candidato, a lo demás no le interesa. Además ha dicho otra cosa, yo sí vi esa entrevista, donde él señala que hay que reformar el Consejo, la Corte Constitucional, porque eso es terrible, ya no pudiera él gobernar, porque le tumbaría todos los decretos y todas sus leyes. Claro, a él le gustaba la corte de bolsillo que él tenía, ¿no? Esa sí le gustaba, ¿no? Donde tenía la sentenciada del caso Sobornos, la tenía de vicepresidenta, ¿no? Me imagino que esa corte le fascinaba. O sea, cuando la corte es de vasallos, de sumisos, ignorantes y corruptos, que estaban a destajo de él, me imagino que era pues la corte celestial. Ahora él ya va anunciando. Es decir, cuando se hace este contrapeso que lo hemos analizado en esta mañana, que puede haber diferencias, obviamente puede haber distintas posiciones, pero yo no reniego de la facultad que se puede tener. Para este señor es incómodo. Ahora bien, mire, en la política todo puede pasar. ¿Qué tal que existiera lógica en la política? Dicen algunas personas. Pero yo le señalo una teoría de los hechos. No yo, la Corte Interamericana de Justicia, en un fallo de hace 1 año y medio, si más no me grata, dice que la reelección presidencial indefinida, la presidencial, no digo de alcaldes o de asambleístas, atenta contra los derechos humanos. Lo que fue nuestra tesis alrededor del trámite de las enmiendas del año 2014 y 2015. Claro que hábilmente tratarán de pintar, y por eso que necesitan la constituyente, no para avanzar, no para un nuevo contrato social, no para un nuevo pacto social en materia de derechos, no. Él quiere una constituyente por su pellejo. Candidato. Por su pellejo. Él va a decir que esto es un borra y va de nuevo y que comience que se reseteó el tema y van a imponer una narrativa, básicamente de la posverdad, acerca de ese tema. En todo caso, más allá de las personas, yo quisiera hablar de conceptos. Si al pueblo le interesa, no con este señor o con cualquiera, si esa figura debe existir. En muchos casos, democráticamente hablando, y con la cita que le estoy dando a la Corte, se especifica que la reelección presidencial indefinida se contrapone, no tiene lógica alguna en materia de derechos constitucionales y derechos humanos. Y es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Así es, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias, querido Henry. Gracias, como siempre, por su amabilidad, por su cordial invitación. Muchas gracias. Y abrimos... 23, 24 y 25. No, 25. Ya le acaba de contestar. Abrimos espacio, antes de que se vaya ministro, abrimos espacio a las menciones publicitarias y decimos que... Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11.